El Mundial de Fútbol que inicia hoy en México viene cargado de polémica, especialmente por parte de uno de los tres países anfitriones, Estados Unidos. En concreto, la política migratoria de Donald Trump está provocando que ciudadanos de países que Trump considera hostiles o peligrosos estén siendo rechazados sin razones aparentemente sólidas para ello. También el staff de Irán ha denunciado que algunos de sus miembros han sido rechazados y quizás el caso más sonado es el del árbitro somalí Omar Artan, que no pudo entrar al país y ha sido apartado de la competición por parte de la FIFA. Para analizar la situación vamos a hablar hoy con Arturo Montoya Hernández, él es filósofo y doctor en estudios culturales, investigador en la Universidad de Chiapas y autor del paper Apuntes sobre el estudio del fútbol y las migraciones. En primer lugar, gracias por estar esta mañana con nosotros. A nadie le sorprende quizás esta situación que ya se venía anunciando en Estados Unidos y la FIFA, lejos de alzar la voz, modula su postura conforme al actuar estadounidense. Parece que Gianni Infantino esté totalmente plegado a lo que dice Trump ahora mismo. Están aquí marcando la pauta en materia migratoria. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí. Creo que es algo muy relevante también esta revisión en torno a la política migratoria, sobre todo porque ahí se están plasmando elementos que tienen que ver con la geopolítica mundial. Y creo que también es importante poder ver qué implican estas medidas migratorias en relación con lo que han sido otros eventos mundiales. Por ejemplo, en Brasil 2014 hubo una gratuidad de visas y una facilidad de visas para las personas que querían ir al mundial. Y también en los mundiales de Rusia y Qatar hubo programas donde teniendo un boleto y contando con una identificación digital como la FIFA ID o esta identificación de Qatar, la Haji, era posible entrar también durante el tiempo del Mundial sin tener visas adicionales por la solicitud de visas adicionales. Entonces, comparando esas circunstancias pasadas con la actual administración Trump y este Mundial que inicia el día de hoy, sí hay un endurecimiento en las estrategias de control migratorio y en los controles. Como muy bien mencionaba, hay países y aficiones que van a estar excluidas del Mundial. Por ejemplo, Costa de Marfil y Senegal tienen exclusiones parciales para poder tramitar visas. Es decir, hay muy poca probabilidad que a los aficionados les otorguen visas para asistir al Mundial. Y también hay países con restricción completa como Irán, Haití, Congo, la República Democrática del Congo, quienes no van a poder ir al Mundial. Y está el caso de este árbitro somalí que también fue prohibido de arbitrar su primer Mundial y el primer Mundial en la historia de un árbitro de Somalia. Claro. Bueno, ayer se le preguntaba a Gianni Infantino sobre toda esta polémica, sobre toda esta situación, y él le decía a un periodista que, bueno, si le parecería bien que si el Mundial se hacía, creo, en Reino Unido, bueno, la FIFA le impusiera al Reino Unido a quién debía dejar o a quién no debía dejar entrar en su país. La pregunta ahora es, ¿debería la FIFA haber asegurado antes de dar una sede del Mundial que todo el mundo pudiera participar? Porque hay muchos países, se dice que es el país con más... es el mundial con más países de la historia, 48 selecciones, pero parece que hay una incongruencia. Sí, es verdad, parece que hay una contradicción en el discurso que también se ha manejado en mundiales anteriores, en mundiales femeniles, donde se busca hacer el fútbol accesible para todos, que es uno de los lemas también, uno de los motivos que ha impulsado también la apertura a tener más selecciones y que está vinculado también a esta repartición de partidos entre México, Estados Unidos y Canadá. En total son 104 partidos, tanto Canadá como México tendrán solo 13 partidos, Estados Unidos va a tener 78 partidos, y pues al final parece también contradictorio que con estas políticas migratorias restrictivas se esté dando una sede sin haber verificado y generado también al menos una discusión preliminar sobre cómo se iba a poder facilitar el acceso a las distintas aficiones. Además de estas complejidades en torno a la solicitud de visas y la prohibición de ciertas nacionalidades de entrar al país, existe asimismo una desigualdad en términos de la capacidad adquisitiva para poder tanto comprar un boleto de fútbol, que son también de los boletos más caros de la historia, a pesar de que se hablaba de generar esta inclusión, y también de los costos, de lo que significa poder acceder a una cita para solicitar una visa. Mientras que hay varios países en Europa, como España y Francia, que tienen exención de visas también por este programa de colaboración que tienen con Estados Unidos en términos migratorios,
donde el famoso ESTA, que puede costar entre $21, $40 tramitarlo, y donde no hace falta tener una cita anterior en consulados para conseguir visa. El precio de las visas en México, Argentina, en otros países, está alrededor de los $185. Entonces, este precio de lo que cuesta simplemente tramitar la cita para ir a consulado, sin tener la certeza de que te van a permitir ingresar a Estados Unidos, representa, por ejemplo, en México, el 59% del salario mínimo mensual. Y otros países como Nigeria, donde representa 4 meses de salario mínimo. Entonces, simplemente el aspirar a ir al Mundial ya tiene estas desigualdades económicas como base, el poder acceder a una cita para visa. Si se suman los precios de los boletos, las estancias y todos los demás controles que implica ir a Estados Unidos, se vuelve entonces prohibitivo para muchas personas, muchas nacionalidades, y acrecenta estas desigualdades económicas estructurales que también han incidido fuertemente en el fútbol y en el desarrollo contemporáneo del juego. Vamos a entrar ahora a continuación sobre temas ya propiamente futbolísticos, pero ¿cree que estas personas que de repente se han visto que no pueden entrar a Estados Unidos cuando tenían tiquetes, tenían reservas de hoteles, en algún momento podrían llegar a denunciar a la organización para reclamar algún tipo de compensación? Pues ya se ha visto que no es una situación que vaya a ser posible, sobre todo porque, de acuerdo con lo que se ha compartido desde las instancias oficiales de la FIFA, estas limitaciones de entrada corresponden a los países. Entonces, hay una cuestión también tensa, ¿no? Con respecto a otros países. Por ejemplo, en México sí se flexibilizó también la entrada a las personas que van a ver el Mundial. Hay solo un formato digital que hay que llenar cuando están en el aeropuerto, y bueno, hay también las solicitudes de visa normales que se solicitan a ciertos países, pero hay una facilitación para poder ingresar. Lo mismo en Canadá. Y también se facilitaron visas para los trabajadores de la FIFA, tanto en Canadá como en México, pero en Estados Unidos siguen habiendo restricciones. Y está también esta otra cuestión que es polémica, de que hay una atención a los creadores de contenido que van a ser sancionados en Estados Unidos si crean contenido sobre el Mundial con una visa de turista. Necesitan una visa de trabajo especial para que puedan crear contenido y monetizar. En Estados Unidos, en Canadá y en México no están presentes ese tipo de restricciones. Entonces, al final, toda esta política migratoria está centrada también en el interés del país más fuerte, Estados Unidos, el que va a tener también más partidos como sede. Eso implica también que no va a haber una posibilidad de poder pedir restauración de boletos. De hecho, había también un programa de la FIFA para que quienes tuvieran boleto a un partido en Estados Unidos pudieran adelantar su cita en consulado. Ya ven que hay citas que te dan para 1 año, 2 años de distancia. Con un boleto de América Latina anticipar la cita, pero eso no significaba que se les iban a dar. Uh-huh. Bueno, me gustaría entrar ahora a lo más futbolístico, pero también relacionado con la migración. Vemos muchos países, quizás también algunos de estos más pequeños que han entrado por primera vez en un mundial, que tienen sus listas conformadas por muchos jugadores que no han nacido en la propia tierra. ¿Qué nos habla esto? ¿Ha evolucionado también el fútbol mucho en este sentido? Uh-huh. Esa es una cuestión muy interesante porque también es reflejo de las relaciones históricas entre los diversos países, ¿no? Hay relaciones históricas en términos de haber sido territorios coloniales, pero que también han sido reflexionadas de manera distinta por cada uno de los países. Por ejemplo, en Francia existe una reflexión también sobre el papel que tienen las distintas diásporas del Magreb, africanas, caribeñas, y que esa reflexión sobre las diásporas ha permitido generar políticas que, si bien siguen teniendo sus límites, resultan más inclusivas que las de otros países, que exigen simplemente el derecho de sangre para poder obtener la nacionalidad. Entonces, eso depende mucho también de cada país, de las políticas de la nacionalidad de cada país, y el que haya una apertura también a jugadores con orígenes familiares o ascendencias ya intercultural de otros países, da cuenta de la posibilidad también de la incorporación progresiva de estas poblaciones diaspóricas a los países receptores de migrantes. Sí. Y también el vínculo que se ha mantenido con sus países de origen, el país del que proviene la diáspora. De esto quería hablarle. Tenemos algunos casos. Algunos casos como el de Haití, por ejemplo.
Claro, Arturo, ya por cerrar, tenemos apenas un minuto y medio. Se da también en muchos casos, vemos un claro ejemplo en Marruecos de jugadores que han nacido en otros países europeos, en muchos casos, que han vuelto a elegir a su país de origen, o al menos el de sus familias. ¿Cree que estamos viendo aquí algo meramente futbolístico? ¿O también nos habla de esto, del fracaso en las políticas de integración migratoria? Mucha gente está volviendo a sus raíces, a las raíces familiares. Pues yo creo que no es un proceso, un fracaso en la integración. Creo que es importante reconocer que en el entorno contemporáneo hay un vínculo muy fuerte con esta transculturalidad, esta transnacionalidad, que implica pertenecer o adscribirse a muchos territorios nacionales o geoculturales. Entonces, más que un fracaso en la integración, lo veo como un éxito del reconocimiento de la multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad de los países en el entorno contemporáneo. Y además un éxito de los procesos de formación de futbolistas, porque si estos futbolistas llegan también a representar a sus naciones, es justo porque han recibido el apoyo de las federaciones de los países donde han sido recibidos como migrantes también.